Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Una vez más, queridos amigos, nos encontramos tú y yo en la Semana Mayor. Y en esta ocasión deseo compartir contigo el tema de adversidad, angustia y gratitud, basados en la gran obra de un gran santo y místico que fue Juan de la Cruz, en el siglo XVI. En una noche oscura, todos cruzamos, queridos amigos, por situaciones que no son fáciles. La Semana Mayor nos enfrenta al gran reto de un Dios que nos rescata, que nos salva, pero que es crucificado. La adversidad, por lo tanto, se presenta como una realidad totalmente humana. Y esa adversidad nos conduce fácilmente a la angustia, por una parte, pero también a la gratitud. Cuando logramos descubrir que detrás de esas noches oscuras podemos finalmente quedar con el alma sosegada. Así que, inspirándonos en la obra de este gran místico, compartimos estos días de reflexión. En nuestra sociedad predomina la experiencia de vivir en constante adversidad. Las epidemias de ansiedad y depresión parecen apoderarse cada vez más de muchas personas. Por otra parte, nuestra sociedad demanda constantemente la solución a todos los problemas, pretendiendo ignorar los límites, queridos amigos, que como seres humanos tenemos. También es esta una sociedad que pretende ignorar nuestra fragilidad y nuestra imperfección. Por esto es que la frustración es casi constante y el vacío existencial, tristemente, cada vez con mayor frecuencia presente. Olvidándonos de Dios y de los valores que nos constituyen como seres humanos, hemos dejado de agradecer la vida, el crecimiento, el aprendizaje que se puede obtener de nuestro tránsito por esa oscuridad de lo adverso, del dolor. San Juan de la Cruz nos expone en su pensamiento y en su obra, así como en el ejemplo de su propia vida, el verdadero significado que podemos darle a esa ineludible experiencia de doler, de desprendernos, de sentirnos en muchas ocasiones solos. San Juan nos ayuda a cómo descubrir en nuestra angustia la serenidad que solo la fe puede darnos, así como la gratitud a Dios por su inconmensurable amor y por ese caminar que tiene siempre, siempre, siempre a nuestro lado. En esta semana queremos compartir cómo el tema de la adversidad, la angustia, la gratitud se presentaron en la vida de este gran místico y cómo poder lograr descubrir ese enorme potencial que podemos obtener de nuestras tribulaciones. Gracias a esa orientación que el místico del siglo XVI nos da y gracias a la experiencia de Dios que podemos alcanzar. Con ella existirá, sin lugar a dudas, una enorme riqueza en nuestro quehacer interno. En un escrito breve titulado Cautelas de San Juan, ya nos da sabios consejos para, si no evitar las adversidades, sí poder por lo menos sortearlas de una manera mejor y crecer gracias a ellas. Nos dice en Cautelas 4:9, para librarte perfectamente del daño que te puede hacer el mundo, has de usar 3 cautelas,
que tengas igualdad de amor e igualdad de olvido. Ahora sean deudos, ahora no. Aborrecer toda manera de poseer. Que guardes con toda guarda de poner el pensamiento y menos la palabra en lo que pasa en la comunidad. Porque si quieres mirar en algo, aunque vivas entre ángeles, te parecerán muchas cosas que no están bien. ¿Pero qué significan estas palabras de Juan de la Cruz? 3 cautelas, que igual que somos capaces de amar, de apreciar, tengamos la capacidad de dejar atrás. Igualdad de amor, igualdad de olvido. No conservar en nuestro corazón el daño que a veces algunas personas, consciente o inconscientemente, nos pueden hacer. Sean familia o no lo sean, sean cercanos o no lo sean. No apegarnos, este desapego del cual todos los grandes de la espiritualidad nos hablan, y que no pongamos nuestras palabras y nuestros pensamientos en criticar a los demás. Porque siempre el que no tiene ojos más que para estarse fijando, siempre, aún en los más buenos, podrá percibir defectos, puesto que todos los tenemos. Tan solo en estas palabras encontramos ya claves muy importantes para ayudarnos a evitar tanto dolor dentro de nuestras experiencias adversas. Hay ocasiones, queridos amigos, en que parece que Dios se nos esconde. En las poesías de Juan de la Cruz, que estaremos escuchando como fondo musical en nuestros programas de esta semana, encontramos esa incertidumbre que a veces vivimos, pero también esa certeza del buen Dios que nos acompaña y que está simplemente esperando nuestro silencio para que desde ahí, en la interioridad, podamos encontrarle. En las palabras de cautelas que mencionábamos hace unos momentos, esta obra de Juan de la Cruz, encontramos, como ya decíamos, claves muy importantes para evitar tanto dolor, tanto sufrimiento en nuestra experiencia de la adversidad. Nos habla del desapego y el equilibrio afectivo, de esa capacidad de reeditar nuestras propias memorias para dejar atrás lo que solo causará resentimiento y amargura. Desprendimiento para no ser poseídos por las cosas y dejarlas ir conforme la vida fluye y cambia. Evitar la murmuración y el pensamiento negativo que nos hará ver el defecto que siempre va a estar presente en todos y a la vez que podría llevarnos a destruir nuestras relaciones y perder esa gran virtud que es la caridad. Nuestro acercamiento en esta semana no pretende tener una profundidad teológica, pero sí darnos un esquema que pueda ser de fácil acceso para todos nosotros que buscamos orientación en la vida. Esta semana me he atrevido a elegir este tema porque creo firmemente que esa visión sanjuanista de la subida al monte y de la noche oscura nos aportan precisamente una enorme riqueza en el enfoque de lo adverso y de la angustia. De igual forma, otras 2 obras maravillosas del santo, uno llamado Cántico Espiritual y la otra Llama de Amor Divino, nos obligan a reflexionar sobre la gratitud ante la extraordinaria gratuidad de Dios. Hoy en día, la psicología positiva y en particular la perspectiva de la resiliencia, de la cual he escrito yo todo un libro, nos invitan a ser conscientes de cuán importante es la adversidad para nuestro crecimiento y cómo es que desde nuestra espiritualidad podemos encontrar las mejores alternativas para salir adelante, no dejándonos vencer por la angustia y siendo siempre capaces de gratitud a Dios y a la vida por la experiencia que nos enriquece y que a la vez, si somos verdaderamente honestos, nos humaniza. ¿Qué mejor guía para acompañarnos esta semana
que San Juan de la Cruz. Y empecemos por hablar de la experiencia común a todos. No existe persona alguna que no haya transitado por la experiencia del dolor, a través de las pérdidas, las separaciones, el resquebrajamiento de la salud, la inseguridad, el sinfín de situaciones que exponen nuestra fragilidad y el cuán pasajeros realmente somos. Experiencias que nos han llevado a vivir el desconcierto de la adversidad y el peso de la angustia. Pero de igual forma, queridos amigos, todos llevamos en el libro de nuestras memorias experiencias que significaron alegría, descubrimiento y en especial el don de la vida. Situaciones y reflexiones que nos han llevado a sentir en nuestro corazón la calidez de la gratitud. Pero, como siempre, gustándome aclarar las palabras, ¿qué significan la adversidad, la angustia y la gratitud? Empecemos por la primera. Adversidad. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y como dice San Juan en buena parte del segundo libro de la Subida, muchas veces no está en nosotros entender lo que Dios permite que la vida nos diga, ya no solo en su manifestación sobrenatural, sino en los acontecimientos que nos rodean. La adversidad será siempre el encuentro con aquello que no resultó ser como nosotros lo deseábamos o esperábamos. El diccionario de espiritualidad nos dice: el término adversidad incluye en su acepción más amplia cualquier género de tribulación que entretejen y atormentan la vida del hombre, tanto física como moralmente. Persecución, oposición, calumnia, contrariedad, reveses de fortuna, enfermedades, luchas, angustias. Tan solo tomando esto en consideración podemos ver tú y yo que el santo es un estupendo maestro para nosotros, habiendo él mismo vivido casi todas las acepciones de la palabra adversidad. Pero este mismo diccionario continúa afirmando que en la vida espiritual, y esta es ciertamente una semana para reflexionar sobre nuestra espiritualidad, las adversidades son la causa de sufrimiento, con frecuencia agudo hasta la desesperación, que forman parte de ese desconcertante problema del mal, que no puede resolverse a nivel estrictamente filosófico, sino solo en el plano de la revelación y de la fe. Mucha razón tiene San Juan de la Cruz al afirmarnos en su obra que la fe es, sin lugar a dudas, el medio de transitar por estas experiencias, ya que nuestra fortaleza humana o nuestra capacidad de ser heroicos, así como nuestra confianza en el materialismo y en la ciencia, no pueden evitar la experiencia de lo adverso, siendo tan solo estos como intentos de evadir la realidad, que por la ceguera a la que nos inducen pueden resultar contraproducentes. Está más que comprobado que ni la ciencia ni la tecnología ha logrado resolver todos los problemas humanos. Nos quedamos con la fe para transitar por ellos. El buen pastor que duele por la ausencia de su pastora, el alma, un famosísimo poema de San Juan, el pastorcico, como muchos le conocen. Y yo creo firmemente, queridos amigos, que hoy en día gran parte del dolor e incapacidad para poder sobrellevar la experiencia de lo adverso es resultado de nuestro alejamiento de Dios. Con mucha razón exclama el santo: estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener, sino muerte padecer, la mayor que nunca vi?
sus poemas. Las adversidades vistas en perspectiva de nuestra fe se insertan en la realidad de la vida, como impulsos dinámicos en la formación de nuestro carácter y como medios para la construcción de nuestra propia santidad, una vocación a la cual todos estamos llamados, porque después de todo, un santo es simplemente aquel que es auténticamente bueno y que vive de acuerdo a lo que Dios nos manda, el amor. San Agustín afirmaba: todavía no es cristiano quien se imagina no tener tribulaciones. Realmente, si tenemos fe, nos daremos cuenta que a pesar de esas mismas tribulaciones podremos salir adelante. Esto obviamente, queridos amigos, no significa que debemos buscar autodestructivamente el sufrimiento, pero sí conllevarlo desde la convicción más profunda de nuestra fe, como participación en esa obra redentora de Cristo. Y aun cuando parece que Dios ha desaparecido, debemos recordar, como dice San Juan de la Cruz, Dios es inaccesible. No repares en cuanto tus potencias pueden comprender y tu sentido sentir. Sin embargo, añade, el más puro padecer trae y acarrea el más puro entender. Efectivamente, a Dios no lo podemos comprender. No tratemos con nuestra inteligencia de asirnos a las cosas y encontrarle el porqué y el para qué muchas veces a lo que acontece. Pero si sabemos transitar por el dolor, alcanzaremos una comprensión mucho mayor. Lo importante es tener claridad para siempre recordar que no es de voluntad de Dios que el alma se turbe de nada, ni que padezca trabajos, que si los padece en los adversos casos del mundo, es por la flaqueza de su virtud. Esto me parece, queridos amigos, verdaderamente importante. Son palabras de un gran místico que nos habla desde el siglo XVI que necesitamos retomar la perspectiva de las cosas, que Dios no es el que manda tribulaciones y sufrimientos. Tenemos que encontrar, como nos lo dice en su libro, en su obra, Dichos de Luz y Amor, que no es la voluntad de Dios que nuestra alma se turbe, ni que padezcamos sufrimiento, trabajos, que la adversidad es parte de la naturaleza del mundo y que muchos de ellos se dan precisamente por la flaqueza de nuestra virtud. En otras palabras, porque hemos perdido la fortaleza del espíritu. Lejos de lo que solemos pensar, la adversidad nunca es obra de Dios, sino más bien el resultado de la fragilidad natural de la vida, de nuestras propias decisiones, del pésimo uso que en muchas ocasiones hacemos de nuestra libertad. Es por ello que en el vivir de la experiencia podemos aprender y crecer. En esto tal vez nos puede ayudar recordar, como nos dice en su obra de Cautelas, Juan de la Cruz, mira que no entristezcas de repente de los casos adversos del siglo, pues que no sabes el bien que traen consigo. Que entiendas que no has venido sino a que todos te labren y ejerciten, para sacar provecho de todo acaecimiento. En esta obra nos queda claro que en verdad la presencia de Dios y su eterno sostenernos en amor a veces se nos desdibujan cuando estamos inmersos en la adversidad, pero nada más lejos de la realidad. ¿Por qué entristecernos de circunstancias que son parte de nuestra propia humanidad, sin saber muchas veces el bien que nos acarrean? ¿Lograremos algún día comprender, queridos amigos,
que tal vez no estamos aquí en la vida sino para ejercitarnos, para esculpirnos como una obra verdaderamente extraordinaria y por lo tanto sacar provecho de todo lo que nos acontece. Creo que con esto la adversidad queda dibujada para reflexionar en ella esta semana. Pero entremos en la angustia. En lo que se refiere a ella, debemos reconocer que como hoy se nos está confirmando a través del estudio de la psique humana, todos absolutamente manejamos un nivel básico de ansiedad, que corresponde precisamente a la realidad de la incertidumbre en que siempre vamos a vivir. Sin embargo, los periodos de profunda adversidad conllevan niveles de ansiedad que, muy exacerbados, van a producirnos angustia, con la sintomatología física que le acompaña. Angustia. Desde la psicología, la angustia se describe como sentimiento vital asociado a situaciones apuradas, a tensiones psíquicas, a desesperación, que presenta la característica de pérdida de la capacidad de dirigir voluntaria y razonablemente la personalidad. Así como la psicología tradicional, influenciada fundamentalmente por las teorías psicodinámicas de Sigmund Freud, considera que nuestra predisposición a la angustia es un rasgo de la personalidad que podría explicarse por la acumulación y fuerza de experiencias de temor o dolor, tanto como por nuestra constitución física. La psicología humanista, y en especial la psicología positiva, nos plantea la posibilidad de que es precisamente a través de ese tipo de experiencias cuando la persona sabe manejar su pensamiento, sentimiento, y cuando se afirma en una auténtica espiritualidad que se va a edificar en el individuo y que va a darle una capacidad de no dejarse abatir. Y esto nos lo dice nada más y nada menos que Martin Seligman, creador de la psicología positiva. Ahora, desde la perspectiva de San Juan de la Cruz, la angustia se nos presenta en relación, ojo, a los apetitos desordenados. La gente piensa que los místicos ascetas tienen una autodisciplina brutal. Y resulta que no, su disciplina está orientada simplemente a contener, a tener una capacidad de autorregulación para decir no a las cosas que saben que pueden ser destructivas. Desde la perspectiva del místico, se trata en efecto, y cito textualmente el diccionario de San Juan de la Cruz, de un movimiento ansioso, donde se evidencia una insatisfacción respecto a las cosas del mundo, una mezcla de desencanto y apego que se hace patente en esos dejos, en ese regusto amargo que se nos pega al paladar, que lo estraga y que a la vez enardece la sed. Ansia insaciada e insaciable que provoca una acumulación de tensión que siempre está anhelante, pues no acertando a resolverse en nada, retorna así en un movimiento que le lleva a la obstinación y a la frustración. Yo creo, queridos amigos, que si reconocemos que ninguna criatura va a llegar plenamente a satisfacernos en todo y que nuestros apegos desordenados son camino seguro a la frustración, pues el santo tiene mucha razón al darnos a entender que la resolución de la angustia-ansiedad será un aquietamiento que se alcanza no en el cumplimiento del deseo, sino cuando nos vaciamos de él, cuando somos capaces de dejar ir, de poder manejar lo adverso.
En la obra de San Juan de la Cruz, la angustia desempeña un papel afectivo en nuestro tránsito por esa noche. Las noches que todos cruzamos. Ese tránsito que nos obliga a despojarnos muchas veces de las cosas exteriores y a desdibujar esas certezas que son creadas por nuestro egocentrismo, porque en este mundo, queridos amigos, no hay nada 100% cierto. Con esto, el horizonte de seguridades que pretendemos crearnos se convierte en la oscuridad de la incertidumbre y añade el riesgo de que el sentimiento de pérdida nos lleve a lo que tanto se ha predicho, la experiencia del vacío existencial. El proceso de crecimiento y de madurez espiritual que se da en medio de la oscuridad de nuestras certezas se vive muchas veces a través del negativismo que conlleva los sentimientos de desamparo, de olvido, de muerte. Para el santo, para Juan de la Cruz, la angustia está estrechamente relacionada con inquietud, desasosiego, frustración de nuestros deseos, apuntando en todo momento cómo el deseo mismo es el que nos encadena. Y por esto es que apunta de manera constante a la gran necesidad que tenemos de, él lo llamaría, purificar nuestros apetitos, o sea, ordenar nuestros gustos, hacia dónde nos dirigimos, porque son los apetitos desordenados, ojo, que no son los legítimos, son los desordenados que crean dependencias, que parecen hacernos perder el sentido de nuestra verdadera libertad y nos esclavizan, que el amor y el placer son de Dios mismo, pero cuando nos desbocamos en el desorden, nos convertimos en esclavos. El día de mañana continuaremos con nuestro tema. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a mis compañeros del otro lado del cristal y a ti, el más importante de todos, una vez más. Gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.